días, soy Miguel Bautista, mi compañera Ayla y yo somos técnicos del Servicio de Caracterización Funcional del CITIUS. En este experimento vamos a intentar demostrar la relación que existe entre magnetismo y electricidad. Este primer montaje que tenemos aquí consta de una bobina de cobre, un imán permanente, un imán normal, de ferrita, una fuente de alimentación de corriente continua de 12 voltios y un voltímetro que nos va a servir para comprobar la corriente que la fuente aplica al sistema. Cuando tenemos un sistema formado por una bobina de cobre como esta, al aplicar una corriente eléctrica vamos a generar un campo magnético permanente. ¿De qué forma podemos demostrar esto? El imán permanente tiene dos polos fijos, polo norte y polo sur. En una bobina la localización de los polos va a depender del sentido en el que apliquemos la corriente. Si la corriente se aplica en este sentido, el polo norte estará hacia arriba. Si la aplicamos en el sentido contrario, el polo norte estará hacia abajo. Esto es lo que se llama la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha. En este caso hemos colocado el imán permanente de forma que el polo norte está orientado hacia arriba. La corriente que vamos a aplicar al sistema está orientada de forma que el polo norte de la bobina se va a oponer al polo norte del imán fijo. Por último, como se trata de un sistema en movimiento, está fijado con 4 tensores, porque cuando dos imanes se oponen, lo más fácil es que el sistema se desestabilice y se descentre. Vamos a comprobar que efectivamente, al aplicar corriente, 12 voltios, se produce una levitación magnética. Simplemente los dos polos se están repeliendo y en la bobina, simplemente aplicando una corriente de una fuente continua, flota en el aire. En este segundo montaje vamos a tratar de generar electricidad a partir de un campo magnético. Si vemos con el ensayo anterior o con el montaje anterior, es la inversa. En este montaje tenemos un ventilador de un PC, ¿sí?, reutilizable. Tenemos un voltímetro donde vamos a medir el voltaje que genera ese ventilador, un caudalímetro donde vamos a medir o a variar el flujo de aire para que el ventilador se mueva, unos bombillos LED que nos permiten visualizar que de verdad se produce una energía o una corriente eléctrica para que los encienda, y un sistema donde se colocan los LED en paralelo. Aquí lo importante, o el importante de este montaje o de este experimento, es que si vemos un ventilador de un ordenador, consta de unas bobinas y alrededor de él hay un imán permanente, ¿sí?, que es similar al experimento anterior. Entonces, este imán o esta bobina y este imán van a generar, con el movimiento van a generar un voltaje. Si vemos, solamente con moverlo, ya el voltaje empieza a aumentar. Cuando aplicamos, en este caso necesitamos un caudalímetro para poder, como no tenemos un flujo de aire ambiente, pues lo hacemos con aire comprimido. Al dejar pasar aire, dependiendo del caudal, el voltaje empieza a aumentar. Y al aumentar el voltaje, empiezan a encenderse o se encienden los bombillos LED. Y comprobamos que un movimiento mecánico se puede transformar en corriente eléctrica.